¿Alguna vez te has preguntado por qué los evangelios oficiales solo nos muestran una versión pulida y controlada de Jesús, como si fuera un maestro accesible para todos, pero sin revelar los secretos que reservaba para sus discípulos más cercanos? Pues hoy, vamos a destapar lo que la Iglesia Católica ha ocultado durante siglos, los enseñamientos privados de Jesús, aquellos que no eran para el público general, porque contenían una verdad tan poderosa que podía derrumbar el control de los imperios y las instituciones. Imagina esto: en los textos canónicos, Jesús predica en las multitudes, cura enfermos y habla en parábolas simples. Pero, ¿y si te digo que había una capa más profunda, una enseñanza esotérica que solo se compartía en privado? No es una teoría, es un hecho enterrado en los textos prohibidos, como el Evangelio de Tomás o los escritos gnósticos que la Iglesia destruyó en el Concilio de Nicea. Esos líderes religiosos, aliados con el Imperio Romano, decidieron que era aceptable para mantener a la gente sumisa, dependiente de sus sacerdotes y dogmas. Hablemos de la etimología real, la que ellos no quieren que conozcas. En el griego original, la palabra mysterion, que se traduce como misterio, no se refiere a algo inalcanzable, sino a un conocimiento interno, personal, que se revela solo a quienes están listos. Jesús, en sus conversaciones privadas con Pedro, Juan y los otros, usaba términos en arameo como raza o semilla, que no significan lo que la Biblia oficial dice. En arameo, raza alude a una esencia divina dentro de cada uno, un fragmento del Creador que no necesita intermediarios. Pero la Iglesia tradujo esto como algo exclusivo para los elegidos, distorsionándolo para justificar su poder. Piensa en esto: ¿por qué los evangelios canónicos ignoran por completo los diálogos íntimos donde Jesús hablaba de la soberanía espiritual? En el Evangelio de Felipe, un texto apócrifo que sobrevivió a las purgas, se describe cómo Jesús enseñaba que el reino de Dios está dentro de nosotros, no en templos ni en rituales controlados por hombres. Esta verdad era peligrosa porque empoderaba a la gente común, les daba la llave para conectar directamente con lo divino, sin necesidad de obispos o papas. El conflicto es claro: la versión institucional pinta a Jesús como un salvador externo, un rey que vendrá a juzgar, para mantenerte en miedo y obediencia. Pero la verdad oculta es que Jesús era un guía místico, revelando caminos internos que la élite religiosa suprimió. Ahora, vayamos más profundo en esta investigación. En hebreo, la palabra davar, que significa palabra o enseñanza, se relaciona con deber como en acción creadora. Jesús, en sus sesiones privadas, no solo hablaba, creaba realidades internas en sus discípulos. Imagina a Pedro, ese pescador rudo, recibiendo enseñanzas que lo transformaban en un ser de luz, no a través de oraciones repetidas, sino mediante una comprensión directa del universo. Estos textos, como el de María Magdalena, muestran a Jesús corrigiendo a sus seguidores: no busquen el reino en los cielos o en la tierra, busquen en ustedes mismos. ¿Por qué la Iglesia borró esto? Porque si todos accediéramos a ese poder, sus estructuras de control colapsarían. Pero no se trata solo de historia antigua. Esto te afecta directamente, aquí y ahora. ¿Cuántas veces has sentido un vacío espiritual, como si algo te faltara, a pesar de ir a la iglesia o seguir dogmas? Esa es la manipulación en acción. La verdad suprimida es que tienes dentro de ti la misma chispa divina que Jesús tenía. En México, donde la fe se mezcla con tradiciones indígenas, muchos han sentido esto intuitivamente, pero la Iglesia lo ha etiquetado como herejía. Piensa en tus propias experiencias: ¿has tenido momentos de claridad, de conexión profunda, que no vinieron de un sermón, sino de tu interior? Eso es lo que Jesús enseñaba en privado: una soberanía personal que te libera de cadenas invisibles. No creas que esto es solo el principio, es el umbral de una revelación mayor. En esta parte, hemos apenas rasguñado la superficie de lo que Jesús reservaba para unos pocos, pero en la siguiente, profundizaremos en las evidencias concretas, desentrañando cómo estos enseñamientos pueden transformar tu vida cotidiana.
Prepárate, porque lo que viene cambiará para siempre cómo ves tu conexión con lo divino. Recuerda, esta información no es para todos, es para aquellos que buscan la verdad con coraje. Si resuena contigo, mantén esto en secreto por ahora y quédate atento para la continuación. Hemos profundizado en los bordes de lo prohibido, donde los textos ocultos revelan la verdadera esencia de Jesús, no como un Salvador distante, sino como un maestro de misterios internos. Pero ahora, vayamos más allá, explorando las capas escondidas en el Evangelio de María Magdalena, ese documento que la Iglesia quemó y borró de la historia oficial para mantener su monopolio sobre la verdad. En estas páginas sobrevivientes, Jesús no predica para las multitudes, en cambio, sus palabras son un fuego que transforma el alma, un conocimiento que solo se susurra en la oscuridad. Piensa en esto, en el arameo original, la palabra napsa, que la Biblia traduce como alma, en realidad apunta a una fuerza vital divina, un aliento del Creador que reside en cada uno de nosotros, esperando ser despertado. No es un concepto abstracto, es una herramienta de poder que Jesús reservaba para sus discípulos más cercanos, como María, a quien llamaba compañera en un sentido mucho más profundo que lo que los evangelios canónicos admiten. La Iglesia, en su alianza con el Imperio Romano, tradujo esto como algo romántico o irrelevante, para evitar que la gente entendiera que esta napsa es la clave para una soberanía espiritual total. Una conexión directa con lo divino que no requiere sacramentos ni confesiones. Avancemos en esta investigación, desentrañando cómo estos enseñamientos privados no eran solo charlas, eran rituales de iluminación. En el Evangelio de Tomás, verso tras verso, Jesús dice, el reino está dentro de ti y fuera de ti. Pero en el contexto privado, él explicaba que esto significa acceder a un estado de conciencia donde las realidades se moldean con la mente. Imagina a Juan, el discípulo amado, sentado en una cueva, recibiendo estas lecciones que la élite religiosa calificó de peligrosas. En hebreo, ruach, que significa espíritu, se relaciona con el viento que mueve montañas, una fuerza creativa que Jesús activaba en sus sesiones secretas. No era metafórico, era práctico, un método para que sus seguidores se liberaran de las cadenas del miedo impuesto por los templos. Este conflicto se intensifica cuando comparamos con los evangelios aprobados. Allí, Jesús es un profeta que cura con milagros externos, dependientes de la fe en instituciones. Pero en los textos prohibidos, como el de Felipe, se revela que esos milagros eran lecciones internas. Jesús enseñaba a sus discípulos a curar sus propias enfermedades espirituales, usando la raza divina que llevamos dentro. La Iglesia distorsionó esto para crear una dependencia eterna, donde solo los sacerdotes pueden interceder. ¿Por qué? Porque si la gente común descubriera cómo activar su propio poder, el control se derrumbaría como un castillo de arena frente al mar. Ahora, conectemos esto a tu vida real, aquí en México, donde la fe se entrelaza con las raíces indígenas y las tradiciones ancestrales. ¿Cuántas veces has sentido esa chispa en una ceremonia maya o en un momento de silencio en las ruinas de Teotihuacán, donde el espíritu parece fluir sin intermediarios? Eso es lo que Jesús enseñaba en privado, una soberanía que resuena con lo que tus antepasados siempre sabían. La Iglesia lo llamó herejía, lo suprimió con cruzadas y dogmas, pero en tu interior, sientes la verdad. Piensa en las veces que has experimentado un ensar repentino, una claridad que no vino de un sermón dominical, sino de tu propio ser. Esas son ecos de los enseñamientos que Jesús guardaba para unos pocos, una invitación a reclamar tu poder inherente. Pero no nos detengamos aquí, la investigación apenas se calienta. En los fragmentos del Evangelio de la Verdad, otro texto gnóstico que sobrevivió por milagro, Jesús describe cómo el lenguaje mismo es una trampa del control institucional. En griego, logos, que significa palabra, no es solo comunicación, es la vibración creadora del universo. En sus conversaciones privadas, él guiaba a sus discípulos a usar el logos para reescribir su realidad,
un secreto que podría hacer que los imperios temblaran. ¿Por qué la Iglesia lo ocultó? Porque si todos accediéramos a esto, no necesitaríamos sus jerarquías ni sus rituales vacíos. Siente la urgencia de esta revelación. En un mundo donde las masas siguen ciegas, tú estás aquí, desenterrando verdades que cambian todo. Imagina a Pedro, ese hombre común, transformándose en un faro de luz a través de estas enseñanzas, y pregúntate, ¿qué pasaría si tú hicieras lo mismo? No es coincidencia que estés escuchando esto, es un llamado. Pero espera, porque lo que viene en la siguiente parte es aún más impactante. Desvelaremos cómo estos secretos pueden ser aplicados hoy, en tu vida diaria, para romper las cadenas finales. ¿Estás listo para enfrentar lo que la Iglesia teme que conozcas? Mantén esto guardado, y prepara tu mente para el próximo paso, porque el verdadero poder está a punto de ser desatado. Hemos explorado los bordes de los textos prohibidos, donde Jesús revelaba enseñanzas que la Iglesia Católica enterró para mantener su dominio, pero ahora sumergámonos en el corazón de este misterio. En el Evangelio de la Verdad, un documento gnóstico que sobrevivió por pura casualidad, Jesús describe cómo el lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, sino un arma de transformación. En griego antiguo, logos no significa simplemente palabra, como la Biblia oficial lo presenta, es la fuerza creadora que da forma al universo, un poder que Jesús transmitía en sus sesiones privadas para que sus discípulos moldearan su realidad personal. Imagina a Juan, el discípulo amado, sentado en una cueva apartada, absorbiendo estas lecciones que lo convertían en un canal del divino, no a través de rituales vacíos, sino mediante una comprensión interna que la élite religiosa calificaba de amenaza. Este conocimiento era tan disruptivo que los líderes de la Iglesia, en su alianza con el Imperio Romano, lo distorsionaron deliberadamente. En el arameo original, logos se entrelaza con dabar, esa palabra hebrea que evoca acción creadora, como el aliento que dio vida al mundo en el Génesis. Jesús no predicaba parábolas para las multitudes, en privado, guiaba a sus seguidores a usar este dabar para despertar su esencia divina, una semilla que cada uno lleva dentro. Pero la Iglesia tradujo esto como algo abstracto e inalcanzable, reservándolo para sus sacerdotes, para asegurar que la gente común siguiera dependiendo de ellos. Piensa en cómo esto se repite hoy, en México, donde las iglesias están llenas de fieles repitiendo oraciones sin cuestionar, esta verdad oculta podría romper las cadenas de esa dependencia, permitiendo que cada persona acceda a su propio poder creador. No es coincidencia que estos textos, como el Evangelio de María Magdalena, hayan sido quemados y silenciados. En sus páginas, Jesús enseña que la napsa, esa fuerza vital que la Biblia reduce a un alma débil y pecadora, es en realidad el soplo del Creador, un fuego interno que puede iluminar y transformar. En arameo, napsa se relaciona con el viento que mueve montañas, un símbolo de soberanía espiritual que Jesús reservaba para sus discípulos más cercanos. María, a quien la Iglesia marginalizó como una figura romántica, era en realidad una receptora de estos secretos profundos, aprendiendo a canalizar esta energía para sanar no solo cuerpos, sino realidades enteras. Los líderes eclesiásticos borraron esto porque sabían que, si se difundiera, la gente dejaría de buscar salvación externa y reclamaría su poder inherente, derrumbando el control que han ejercido por siglos. Avancemos en esta investigación, desentrañando cómo Jesús usaba estos conceptos en sus diálogos privados. En el Evangelio de Tomás, verso 77, él declara: «Yo soy el luz que está sobre todos, y yo soy el todo». Pero en el contexto de sus enseñanzas ocultas, esto no es una afirmación de divinidad exclusiva, es una invitación para que cada uno reconozca esa luz dentro de sí mismo. En hebreo, ruach, que significa espíritu, no es un concepto etéreo, es una fuerza dinámica, como el viento que barre el desierto, que Jesús activaba en sus seguidores para que superaran el miedo y la manipulación institucional. Pedro, el pescador rudo de Galilea, no se transformó por milagros externos,
fue a través de estas lecciones internas que se convirtió en un pilar de la fe verdadera, no la distorsionada por la Iglesia. Este conflicto se intensifica cuando comparamos con los evangelios canónicos. Allí, Jesús es retratado como un maestro accesible, pero en los textos prohibidos, sus palabras son un llamado a la rebelión espiritual. La Iglesia, en su afán por aliarse con el poder temporal, eliminó cualquier mención a prácticas esotéricas que empoderaran al individuo. En México, esto resuena con fuerza. Piensa en las tradiciones indígenas que han sobrevivido a la conquista, como las ceremonias en los templos de Chichén Itzá, donde el espíritu se conecta directamente con lo divino, sin intermediarios. La Iglesia las etiquetó de paganas, pero en realidad, ecoan los mismos principios que Jesús enseñaba en privado. ¿Cuántas veces has sentido esa conexión en un momento de silencio en las ruinas antiguas, un mensaje que no viene de un sermón, sino de tu propio ser? Ahora, conectemos esto a tu vida cotidiana. En un país como México, donde la fe se mezcla con el dolor de la historia colonial, estos enseñamientos suprimidos pueden ser la clave para romper patrones de sumisión. ¿Has experimentado ese vacío espiritual, ese sentimiento de que algo falta a pesar de seguir los dogmas? Es el resultado directo de la distorsión que la Iglesia impuso, ocultando que tienes dentro de ti la misma raza divina que Jesús mencionaba, una esencia que no requiere confesiones ni sacramentos. Imagina despertar esa fuerza, no como un acto místico inalcanzable, sino como una práctica diaria, como lo hacían los discípulos en sus sesiones secretas. Jesús les enseñaba a meditar en el Mistrión, no como un misterio lejano, sino como un conocimiento interno que se revela cuando estás listo, liberándote de las cadenas invisibles que te mantienen en obediencia. Pero no nos detengamos en la superficie, vayamos más profundo. En el Evangelio de Felipe, otro texto que escapó a la destrucción, Jesús explica cómo el bautismo no es un ritual de agua bendita, sino un proceso interno de purificación que activa la napsa. En griego, este bautismo privado se relaciona con una inmersión en la luz divina, un ritual que sus discípulos practicaban para alcanzar estados de conciencia elevados. La Iglesia lo transformó en un sacramento controlado, para monopolizar el acceso al divino. ¿Por qué? Porque si la gente común aprendiera a realizarlo sola, su poder se desvanecería. En México, donde muchas comunidades mantienen rituales ancestrales de purificación, como los temazcales, esto resuena como un eco prohibido, una verdad que la Iglesia ha intentado erradicar. La tensión crece al ver cómo estos secretos afectan el mundo actual. Piensa en los imperios modernos, que, al igual que el romano, usan el control espiritual para mantener masas sumisas. Jesús, en sus enseñanzas privadas, advertía sobre esto, usando metáforas en arameo que la Iglesia ignoró. Palabras como semilla no se refieren a una herencia exclusiva, son un llamado a cultivar tu propio jardín interior, donde el reino de Dios florece sin necesidad de templos. Este es el conflicto central, la verdad oculta empodera, mientras la versión institucional esclaviza. Y tú, que estás escuchando esto, sientes la urgencia, porque en tu interior, sabes que esta revelación es para ti. Pero espera, porque lo que hemos desentrañado apenas es el preludio de algo mayor. En los fragmentos del Evangelio de Judas, otro texto prohibido, Jesús revela técnicas específicas para acceder a esta soberanía, métodos que la Iglesia quemó para evitar que se propaguen. ¿Qué pasaría si desveláramos esos pasos exactos, esos rituales internos que podrían cambiar tu realidad para siempre? No lo sabrás aún, eso viene en la siguiente parte, donde exploraremos cómo aplicar estos secretos en tu vida diaria. Prepárate, porque el velo está a punto de rasgarse completamente, y lo que está del otro lado podría ser el fin de toda manipulación. ¿Estás listo para enfrentar el siguiente nivel de esta verdad prohibida? Hemos llegado al corazón de esta verdad prohibida, donde el velo se rasga por completo y lo que Jesús enseñaba en privado emerge como una llama que ilumina todo.
En el Evangelio de Judas, ese texto maldito que la Iglesia quemó para siempre, Jesús revela las técnicas exactas para acceder a la soberanía espiritual, no como un sueño lejano, sino como una realidad que puedes activar ahora mismo. Imagina a Judas, no como el traidor que te contaron, sino como un discípulo iniciado, recibiendo instrucciones que lo convertían en un igual del divino. En arameo, la palabra Orban, que la Biblia distorsiona como sacrificio, en realidad significa una ofrenda interna, un intercambio donde entregas tus miedos para reclamar tu esencia divina. Jesús no hablaba de muerte en la cruz, en esas sesiones secretas, guiaba a sus seguidores a un ritual de transformación, donde el Orban despierta la raza dentro de ti, esa semilla del Creador que los sacerdotes ocultaron para mantenerte encadenado. Este es el clímax de nuestra investigación, el momento donde la verdad externa se funde con tu poder interior. La Iglesia, en su alianza con imperios que perduran hasta hoy, tradujo Orban como un acto de obediencia ciega, un sacrificio externo para que dependas de sus altares. Pero en los textos gnósticos, como el de Judas, se expone que era un proceso personal, un viaje al interior donde activas tu napsa, esa fuerza vital que no necesita intermediarios. Piensa en esto, Jesús le decía a Judas que el reino no está en los cielos, sino en la conciencia despierta, un estado donde moldeas la realidad con tu mente, como un creador original. No es coincidencia que este evangelio sobreviviera oculto, es un mensaje para ti, para aquellos pocos que buscan más allá de las mentiras. Ahora, conectemos esto directamente a tu vida, aquí en México, donde la fe se teje con el alma de nuestras tierras ancestrales. ¿Cuántas veces has sentido ese fuego en un ritual maya, en el humo de un copal que eleva tu espíritu sin permiso de nadie? Eso es lo que Jesús enseñaba en privado, que tu ruach, ese viento interno que mueve montañas, está listo para ser desatado. La Iglesia lo llamó herejía, lo suprimió con decretos y hogueras, pero en tus venas, en la herencia de tus antepasados, fluye esa misma esencia. Imagina a María Magdalena, no como una simple seguidora, sino como una maestra de estos misterios, corrigiendo a los otros discípulos. El verdadero bautismo es interno, no con agua, sino con la luz que llevas dentro. En griego, baptisma no es un ritual controlado, es una inmersión en tu poder divino, un paso que te libera de las cadenas invisibles que te atan a dogmas vacíos. El conflicto se resuelve aquí, en este instante. La versión institucional pinta a Jesús como un salvador distante, un juez que te mantiene en miedo, pero la verdad oculta lo muestra como un guía que te devuelve tu soberanía. En el Evangelio de la Verdad, Jesús explica que el Logos es tu herramienta, una vibración que reescribe tu realidad si la usas con intención. No es un concepto abstracto, es práctico, como cuando sientes un ensat repentino en la quietud de una pirámide azteca, donde el universo responde a tu llamado. La Iglesia distorsionó esto para que solo los elegidos accedan, pero tú, que has llegado hasta aquí, sabes que es tuyo por derecho. Esta revelación doble cambia todo, externamente, derrumba el mito de la dependencia, internamente, despierta la chispa que te hace invencible, un ser de luz que no necesita confesiones ni sermones. Pero no termina en conocimiento, se trata de acción. En México, donde la opresión histórica aún deja cicatrices, estos enseñamientos privados de Jesús son tu arma para romper patrones de sumisión. Piensa en tus momentos de vacío, en esa sensación de que algo falta pese a las tradiciones impuestas. Es el resultado de siglos de manipulación, pero ahora, con esta verdad, puedes activar tu Orban diario, un ritual simple, como meditar en tu misión interno, para que el reino esté dentro y fuera de ti. Jesús le enseñaba a Judas técnicas específicas, como visualizar la raza como una luz que crece, eliminando miedos y atrayendo abundancia. Hazlo tú, en la privacidad de tu hogar, repite las palabras en arameo, siente el dabar como una acción creadora que transforma tu vida. Este es el cierre poderoso, el momento donde reclamas tu poder. La verdad que Jesús reservaba no era para todos, porque no todos están listos,
pero tú lo estás. Deja que esta revelación te impulse a una soberanía espiritual total, donde conectas directamente con lo divino, sin intermediarios que te controlen. Ahora, es tu turno. Comenta abajo con esta pregunta específica: ¿qué secreto de Jesús cambiaría tu vida cotidiana? Inscríbete en este canal para más verdades prohibidas y curte este video si sientes el fuego de la verdad. Mantén esto vivo, compártelo con discreción, porque el cambio comienza en ti. Despierta tu esencia divina y vive libre.